gracia que Él me da. Y si la tormenta recia, no podré esconder su paz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que ya fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. El día que vienen las pruebas, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que ya fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. La gracia de Dios es más que suficiente. Como dice el Señor al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque en ella se perfecciona mi poder. Amén. Amén. El 48, hermano. Sublime gracia. Así se llama, hermano Fabio. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando haya por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré. よかった por siempre.
allí, su amor que me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando allá por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Y dice, y cuando esté por siglo allí, dice, brillando nosotros, ¿no? Brillando cual brillando esté cual sol, igual que el sol. Nuestra gloria va a ser la gloria del sol, y no cuando se pone, ni cuando sale, sino cuando está en su mayor esplendor. Fíjese la gloria que se va a manifestar a través de nuestro cuerpo resucitado. Gloria al nombre del Señor, porque va a ser semejante a la gloria suya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos porque le pudimos cantar algunos himnos de alabanza, de oración. Le invito a ponerse de pie, a orar por las peticiones. Saludamos a los hermanos que están en Facebook. Ustedes también que están ahí pueden estar orando con nosotros por las peticiones. Si usted tiene una petición, usted puede estar orando. Nosotros vamos a estar orando por su petición también, hermano. Hermana, para que el Señor le conceda conforme a su voluntad. Amén. No importa la necesidad que usted tenga. No, Dios es un Dios de amor, es el Dios de misericordia, es el Dios que le gusta dar. Para Dios dar o conceder es lo más precioso que hay para Él, porque su riqueza es tan extensa, no, su abundancia es tal que aunque dé, Él nunca se empobrece. Al contrario, cuanto da más, más obtiene el Señor. Así que pidámosle no de una manera modesta, sino que pidámosle abundantemente, porque Él no desayere, dice, no avergüenza a nadie que va a Él y le pide en abundancia, hermano.
creyendo. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él nos va a bendecir grandemente, hermano. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, y vamos a ti a través del sacerdocio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorificado. Señor, venimos a ti, Señor, con tantas necesidades. Sabemos que todas las necesidades de nosotros aquí juntos, más los que están por Facebook, Señor amado, nunca van a empobrecerte, jamás. Porque la abundancia que tú tienes es inmensa, Señor. Tu riqueza, Señor, es inmensa, Señor. Pero más, Señor, el deseo que tú tienes de darnos, el deseo que tú tienes de bendecirnos, Señor amado, es más abundante que tu riqueza, Señor. Por eso venimos a ti confiadamente, Señor, para pedirte en esta tarde especialmente, te pedimos por la vida de nuestra hermana Rosemary, Señor amado, que tú estés sanando, Señor, libertando en esta hora, Señor. Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, toda molestia en su cuerpo, Señor. Nos declaramos sanos, libres, por medio de la llaga de Cristo, por medio de aquel sacrificio que Cristo hizo, Señor amado, hace 2000 años atrás, Señor amado. Señor, concede, Señor, esta petición, Señor, que como iglesia en este lugar te hacemos, Señor amado, para que tú, Señor, seas glorificado, Señor, para que sea exaltado, Señor. Reprendemos, Señor, y declaramos sano, libre de todo dolor, de toda molestia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. A ti sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. Alabado sea el Señor. Si alguien trajo algo para agradecer, hermano, puede pasar y ahí tiene el micrófono, puede pasar y puede agradecer. Estamos en libertad, hermanos. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, agradecida al Señor, ¿no? Por un nuevo día que nos da para que podamos estar alabando y glorificando su nombre. Bueno, hoy somos poquitos, pero el Señor conoce, ¿no? Oremos los unos por los otros para que nuestra amada hermana Rosemary también pueda ella salir libre de toda dolencia, ¿no? El Señor tiene el poder para librarla de todo. Que bendiga grandemente a su familia, a sus hijos, a su esposo. Y bueno, y por cada uno de los hermanos que hoy no están acá con nosotros, que el Señor esté obrando en ellos, ¿no? Que pueda quitarle el velo para que ellos puedan entender que sin Él nada son. Y escuchaba la alabanza Sublime Gracia, ¿no? En la primera estrofa, que dice: Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver, perdido y Él me halló. ¿No? Y cuando antes de conocer a nuestro Señor éramos infelices, creíamos que éramos felices en el mundo, los gozábamos de las cosas del mundo, pero estábamos solos, porque cuando llegaba la noche estábamos solos y tristes, ¿no? Y cuando conocimos al Señor nos libró de todo eso, ¿no? Y los hizo ver. Su gracia me enseñó a temer. Antes no teníamos miedo a nada, pensábamos que todo lo podíamos nosotros. Pero cuando conocimos al Señor, nos enseñó a tener el temor hacia Él, ¿no? Y dice: oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Gloria al Señor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por problemas, por aflicciones y hemos buscado la solución en cualquier parte? Pero su gracia siempre estuvo firme ahí. Cuando los arrodillamos, siempre el Señor ha estado ahí respondiendo nuestras oraciones. Y cuando allá por siglos 1000, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Como decía el pastor, ¿no? Brillaremos igual que el sol a las 2 de la tarde, que no lo podemos mirar, ¿no? Nuestros ojos se cegarán de tanta luz. Así que eso quería compartir, amados. Que el Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios.
Estamos en libertad, hermanos. Gracias, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor. Saludos con la paz del Señor, hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por mi salud. Gracias, Jesús. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque el día sábado a la noche, ¿no? Tuvimos un susto muy grande, ¿no? Pero Dios nos ayudó a calmarnos, ¿no? Porque estamos en su camino, ¿no? Y vamos entendiendo su palabra, ¿no? Amén. Porque a mi cuñada le hincaron, ¿no? En el cuello y a la espalda, ¿no? Y tuvimos un susto muy grande, lo llevaron al hospital Valetrini, ¿no? Y estuvo internada ahí. Y gracias a Dios, ¿no? Que Dios le da otra oportunidad más, que se salvó, ¿no? Tuvo como 2 operaciones, pero Dios lo cuidó, ¿no? Porque ella, mi cuñada, lo que me llevó una vez, nos trajo a una iglesia, ¿no? Para conocer el camino de Dios, y de ahí seguí hasta hoy, ¿no? El camino de Dios. Gracias, Jesús. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Que conocí esta iglesia de la gracia, ¿no? Gracias. Y la verdad que me siento muy cómodo acá, ¿no? Muy feliz, Gracias, Señor. muy contento, muy alegre, ¿no? Gracias. Y voy, de a poco voy a ir entendiendo más la palabra de Dios, ¿no? Porque yo soy muy, Ayúdalo, Señor. digamos, cabeza hueca, ¿no? A veces no me acuerdo dónde quedan los versículos de eso, ¿no? Pero de a poco voy a ir entendiendo. Gracias, amén. Bueno, Gracias. quería leer una palabra, ¿no? En Salmo 4:6. ¿Lo tiene, hermano? Lo leo en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos son los que dicen: ¿quién mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acotaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por esta palabra y Gracias, Jesús. por estar en camino de Dios, ¿no? Y que nos hace calmar, nos hace, ¿no? Y le doy gracias a Dios también al hermano Juan, a todos los que están en su programa, así, ¿no? Que está orando por mi cuñada también, a la hermana Estela, a todos, ¿no? Le doy gracias por eso, ¿no? Y Dios le está dando una oportunidad más, ¿no? Y que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Te Aleluya. bendecimos. Gracias. Amén, hermano, estamos en libertad todos. Gloria a Dios. Gracias. Si hay alguien más que quiera participar, Gracias, Señor. Saludos a la iglesia con la paz del Señor, amado hermano. Amén. Damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente en este lugar, ¿no? Gracias. Agradecido al Señor por la oportunidad que me da. Y doy gracias al Señor primeramente por un día más de vida que nos dio, ¿no? En este día. Y también porque pudimos ir a vacunarnos también hoy, ¿no? La segunda dosis, y gracias al Señor. Gracias, Jesús. Fuimos y bueno, salió todo bien. Gracias. Así que Señor. ahí se quedó todavía la hermana, pero bueno, estar orando por ella, ¿no? Amén. Y orando también por mi vida también, hermano. Vemos que a veces vienen circunstancias en nuestra vida y nos da un desaliento, ¿no? Pero sabemos que la victoria la tenemos en Cristo, Amén. ¿no? Y eso es lo que a mí me fortalece, digamos, tanto a mí, ¿no? Primordialmente como el varón de la casa, ¿no? Y entonces me da la fuerza, digamos, de poder llegar, ¿no? Y pido sus oraciones, hermanos, pido la oración de toda la iglesia para que estén orando por nosotros, ¿no? Por la familia, para que el Señor nos pueda levantar, Amén. ¿no? Con más fuerza. Y bueno, quisiera compartirle ahí en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Gracias, Jesús. Dice en 2 Corintios 4, 7, dice: viviendo por la fe, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuro mas no desesperado, perseguido mas no desamparado, derribado pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, dice, ¿no? Qué maravilloso es ver, amados hermanos, lo que nos da la palabra del Señor, no sabiendo que esto es un alimento para nuestro espíritu, ¿no? Y así nosotros vamos creciendo, hermanos, pero sabemos que vienen todas las persecuciones. Somos atribulados y a veces no somos pacientes, hermano. Lo hablo por mi vida, ¿no? Que a veces no somos pacientes y no sabemos esperar en el Señor. Pero también tenemos la palabra, ¿no? Como está escrito, la palabra es la que tenemos que nosotros poner por obra ahora cuando nosotros pasamos tiempo de aflicciones y todas estas cosas que nos vienen a nuestra vida, ¿no? Como cuando fue tentado Jesús, ¿no? Y Jesús solamente le dijo la palabra, escrito está, le dijo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por eso yo hablo de esta palabra, hermano, viviendo por la fe. Si nosotros vivimos por la fe, ¿no? Entonces la palabra tiene que actuar en nosotros, ¿vio? En mi vida, más que todo, ¿no? Llevar esa palabra que nosotros predicamos siempre, que el justo por la fe vivirá, ¿vio? Entonces, todas esas cosas que a mí me ayuden, digamos, a seguir este camino más, ¿no? Sé que yo reconozco, ¿no? Y mi debilidad siempre está, ¿no? Que siempre el Señor me ayuda en todo. Y muestro mi debilidad porque a pesar del crecimiento, siempre necesito más de Él. Necesito siempre de las oraciones de ustedes para que así el Señor nos pueda, digamos, pueda crecer este evangelio, ¿no? Este evangelio, como dijo el hermano Fabio, ¿no? Nos sentimos cómodos, nos sentimos livianos, ya no nos sentimos como una carga, ¿no? Sino que, como dice el Señor, a libertad fuiste llamado, pero que no use esa libertad, dice, ¿no? Para los deseos de nuestra carne. Así que, hermano, que el Señor verdaderamente pueda manifestarse, más que todo por medio de esta vida que me ha dado a mí, ¿no? Entonces que yo la pueda manifestar a todos, ¿no? Todo lo que nosotros venimos hablando durante casi 2 años ya, entonces podamos nosotros ahora también seguir este camino y perseverar en el Señor, que es lo más importante. Dice que en Él está la esperanza, ¿no? La esperanza no avergüenza, hermano, ¿vio? Entonces yo estoy seguro, ¿no? A pesar de todas las cosas que me puedan venir a mi vida, yo estoy seguro que en Cristo voy a ser más que vencedor. Que el Señor siga bendiciendo esta reunión, hermanos. No sé si hay alguien más, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza más antes de ir a la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Señor. Bendito. El 55 de coros. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti.
de ti. Jesucristo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Gracias te damos, Padre. Señor, declaramos la necesidad de ti que tenemos siempre. Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro médico, nuestro sanador, tú eres nuestra fuerza. Señor, tú eres nuestra fe, nuestra salvación, nuestra felicidad, todo te lo debemos a ti, Señor. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Oh, gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra. Gracias por habernos dado el Espíritu Santo. Señor, hemos recibido el poder de tu Espíritu Santo también. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Él está en nosotros como vida, porque hizo el Espíritu que da vida y se metió dentro de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque no estamos solos. En el momento de la tribulación, en el momento de la lucha, tú estás con nosotros siempre, Señor. Aunque nos cansamos, aunque nos desesperamos, pero tú siempre estás para ayudarnos, para socorrernos, Señor, para sostenernos en este camino, Señor. Tú eres la fuerza que nos sostiene, tú eres la roca, Señor, en la cual nosotros estamos seguros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer ahí en Gálatas, hermanos, que estamos mirando este libro de Gálatas. Alabado sea el Señor. En el versículo en el 10, creo que dejamos, capítulo 1, versículo 10, porque persuado ahora a los hombres o a Dios, busco agradar a los hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No, y ciertamente que como siervo del Señor no podemos agradar a los hombres. Si nosotros buscamos agradar a los hombres, entonces no vamos a agradar al Señor. Porque el Señor nos lleva a nosotros a confrontar a los hombres con su realidad. ¿Y cuál es la realidad del hombre? ¿No? En este caso, el apóstol Pablo estaba confrontando a los hermanos con la realidad que ellos tenían en ese momento. ¿Cuál era la realidad que ellos tenían? Que ellos no habían retrocedido. ¿No? Me estoy maravillado, dice. ¿No? En el versículo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Entonces Dios tiene que confrontar el siervo de Dios. Tiene que llevarlo a los hermanos a mirarse a sí mismos y a mirarse en la palabra.
No, porque muchas veces pensamos que estamos bien. Pensamos que tenemos una perfecta comunión con el Señor. Y ahí viene el siervo de Dios, con una palabra de exhortación. ¿No? Y Pablo se refiere a eso, ¿no? Pero no solamente corrigiendo a los hermanos que habían retrocedido, sino a aquellos que habían enviado, que eran los instrumentos, ¿no? Para la confusión. Porque él corrigió a aquellos que llevaron la confusión a la iglesia de Galacia, los confrontó y le dijo a ellos el error que ellos estaban cometiendo. Y para eso, hermano, para eso hay que ser enviado por Dios a hacer una cosa así. Porque no es fácil confrontar a los hermanos con la realidad, con su fe, con su creencia. No es fácil decir a un hermano, usted, hermano, tiene que enderezarse. ¿No? Usted tiene que retroceder para poder avanzar. Usted tiene que mirar su vida y no dejar de mirar la vida del otro. Y bueno, hay tantas correcciones que vienen por la boca del siervo, ¿no? Acá en el caso de Pablo, él estaba buscando agradar a Dios. Él estaba buscando agradar a Dios y no agradar a los hombres. Pero no por eso él se iba a pelear. No por eso él iba a herir sin ningún motivo. Iba a maltratar. No, de ninguna manera. El siervo de Dios siempre trata de hacerle ver, como hizo el Jesús. ¿No? Cuando él los confrontaba a ellos, a los discípulos, él los confrontaba con ellos mismos. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos a ustedes? Por la fe que ellos, una fe pequeña tenían ellos. Y entonces los confrontaba. Y así es el trabajo de los predicadores, del pastor especialmente, ¿no? Confrontar a la iglesia con la realidad en la cual ella está. Y bueno, y podemos agradar a los hombres, ¿no? Con una palabra lisonjera, no con un saludo. No, pero no buscamos agradar a los hombres, nosotros queremos agradar al Señor. Y Pablo buscaba siempre agradar al Señor, aunque fuera despreciado, aunque fuera desatendido él, aunque fuera aborrecido él buscaba siempre agradar al Señor, porque él había entendido una cosa, ¿no? Que él dependía del Señor, para predicar, para viajar, para llevar el mensaje de la gracia a otros continentes. Él dependía del Señor. Él nunca dependió de los hombres, el apóstol Pablo. Así Jesús nunca dependió de ningún hombre. Él siempre dependía del Padre. No, su corazón estaba confiando en el Padre. Si usted pone al hombre por su bendición, y bueno, el hombre le va a fallar. Pero si usted le pone a Dios como su bendición, él nunca le va a fallar. Entonces Pablo acá estaba hablándoles, diciéndoles a los hermanos, ¿no? En el 10, porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios. Busco agradar a los hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahí, ¿quién me podía leer en Tesalonicense primera, ¿no? Capítulo 2. Tesalonicense capítulo 2, versículo 4. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, hermano, parece que es fácil llegar a ser un predicador. Si usted quiere ser predicador, usted tiene que agradar siempre al Señor. Siempre. Nunca agradar a los hombres. No, por nada. Alabado sea el Señor. 2:4 dijimos, hermano. ¿Alguien encontró? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Vio? ¿Agradamos a los hombres o agradamos a Dios? Una de las dos. No, y muchas veces Dios tiene palabra de corrección. Y cuando Dios corrige, hermano, es duro el Señor. No, es más duro que cualquier otro hombre. No, es mejor recibir la amonestación cuando viene que después recibir la corrección que Dios trae. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, como todos nosotros,
buscamos siempre agradarle al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Mas os hago saber, hermano, dice, volviendo a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que me ha sido anunciado, por mí, no es según hombre. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Como dice ahí en Romanos capítulo 2, versículo 16, podríamos leer. 2.16 de Romanos. En el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Qué va a tomar el Señor para juzgar a los hombres? El evangelio de Pablo. Fíjese, conforme a mi evangelio. Al evangelio que le fue dado al apóstol Pablo. No, al evangelio de la gracia. Todos seremos juzgados conforme al evangelio del apóstol Pablo. En el día, dice, en que juzgará el Señor, ¿no? Lo encubierto, lo que está en el corazón del hombre. Lo que tiene escondido el hombre dentro de su corazón, eso algún día va a ser juzgado por el Señor. Lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Fíjese, conforme a mi evangelio. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahí podríamos leer también en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿No? Podríamos leer ahí. Por eso, hermanos amados, predicar el Evangelio, ser predicador, usted tiene que entender que para ser predicador tiene que estar dispuesto a ser aborrecido, a ser despreciado, ¿no? A ser rechazado, ¿no? Muchos prosperan porque son lisonjeros, ¿no? Que hablan lo que la gente quiere oír, ¿no? Pasan por alto el error, pasan por alto el pecado, no quieren que se vayan los hermanos, ¿no? Nosotros no es que queremos que se vayan los hermanos de ninguna manera, pero también queremos el perfeccionamiento de los santos, que los hermanos puedan defender el evangelio del apóstol Pablo, porque por medio de ese evangelio vamos a ser juzgados en el día de nuestro Señor Jesucristo. Va a tomar el evangelio de Pablo. Fíjese, el evangelio que Dios le reveló a Pablo lo va a tomar. Dijimos Apocalipsis 20, 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas a los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, entonces vemos ahí, hermanos amados, ¿no? Que tenemos que, para salir bien en el tribunal de Cristo, tenemos que conocer bien el evangelio de Pablo. Tenemos que conocerlo bien. Porque por medio de ese evangelio nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, más os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por revelación de Jesucristo lo aprendió él. Fíjese, hermano. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8, creo que dice. 2 de Corintios capítulo 8. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de más. Entonces, 2 Corintios 8. 8:12. 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Segunda de Corintios, hermano.
Sí, estoy leyendo. Ajá, bueno, léelo de nuevo, por favor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta a ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Claro, ahí fuimos ahí por el hecho de que Pablo dice, pues yo no lo recibí. Y ahí habla que uno recibió. Y si uno recibió, él ya lo tiene, lo que recibió. Entonces, ahí usted tiene que seguir leyendo para saber lo que ha recibido, para poder administrarlo. No tiene nada que ver con lo que está hablando acá en Gálatas, ¿no? Bueno, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo le reveló al apóstol Pablo el evangelio que él predicaba, ¿no? Y ahí, por eso él, ahí en 2 de Corintios capítulo 8, 12, él lo había recibido. ¿Y qué más dice después más? Que nosotros administramos según lo que hemos recibido, no según lo que no hemos recibido. Algo así dice, amor. Entonces, ¿qué administramos nosotros? Lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? El evangelio de la gracia. Amén. Amén. No dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta a ser acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad. Claro, entonces el apóstol Pablo daba según lo que él tenía, y él daba abundantemente, ¿no? A todos daba abundantemente, no que para alguno haya estrechez y para otro haya necesidad. Claro, ahí está relacionado con lo material, pero lo llevamos a lo espiritual. Nos lo llevamos al espiritual. ¿Qué hemos recibido nosotros como abundancia? ¿Qué tenemos en abundancia? Tenemos abundancia el evangelio de la gracia. Con este evangelio que tenemos nosotros, ¿podemos enriquecer a muchos? Por supuesto. A todos podemos enriquecer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos, lo hemos recibido. Entonces no tenemos poco para dar, tenemos mucho para dar, porque se nos fue dado en demasía. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo decía que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación. Fíjese, ¿quién enseñó el evangelio a Pablo? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Fíjese usted. Pero si él no caminó con Jesús, Pablo. Los 3 años y medio que él estuvo en la tierra, no caminó con Jesús, Pablo. Sino ¿quién le reveló? El Jesucristo resucitado. Aquel que se le apareció en Hechos capítulo 9, ¿no? Que se le apareció y le dijo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese Jesús le reveló a Pablo el evangelio, ¿no? Por el cual nosotros vamos a ser juzgados, no para ser condenados, sino para recibir nuestra justa recompensa. Porque nosotros no podemos ser condenados, porque ya hemos sido condenados en Cristo, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. Ya fue hallado culpable y fue llevada a la cruz, y después se fue llevada al infierno, a la muerte, y quedó ahí. Y ahora resucitamos como una nueva creación en un vaso de barro, ¿no? Bueno, entonces, ¿lo creemos nosotros a eso? Que no nos lo recibió por ningún hombre, no le fue dado por ningún hombre el evangelio. Nosotros lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Nosotros no recibimos la revelación del evangelio. Nosotros recibimos la iluminación. Somos iluminados para que entendamos. Los ojos de nuestro entendimiento se tienen que iluminar por medio del evangelio. Se tienen que iluminar es como cuando nuestros ojos reciben la luz del sol o la luz, ¿no? Esta luz artificial nos permite a nosotros ver
ver lo que está delante de nosotros. Así también el Evangelio, por medio del Evangelio de Pablo, nosotros podemos ver y entender, porque ver significa entender. Podemos entender, ¿no?, el sacrificio de Jesucristo. Podemos entender la encarnación de Cristo. Podemos entender que Jesucristo era antes de todas las cosas, Él ya existía. Fíjese, por medio del entendimiento, por medio de la luz, ¿no? Porque no somos nosotros, como dice, no recibimos nosotros una revelación, sino que recibimos la iluminación en la revelación que el Señor Jesucristo le dio a Pablo. Y esto es maravilloso. Fíjese que muchos que fueron antes que nosotros, nunca fueron iluminados en el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? No, sino porque aquellos que le instruían no conocían el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué no lo conocían? Porque ellos decían que la letra mata, más el Espíritu da vida. Entonces dejaron la letra, ¿no?, y se fueron al Espíritu. Pero no se dieron cuenta que en la letra estaba el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que mis palabras son Espíritu y son vida. Entonces, ¿cuántas generaciones han pasado antes que nosotros sin ser iluminados con este mensaje de gracia? Fíjese, y nosotros en este tiempo pues, recibimos el privilegio. No sé qué vio Dios en nosotros para poder iluminarnos a nosotros, ¿no?, este Evangelio tan maravilloso y tan precioso. Ahora entendemos, antes no entendíamos. Ahora entendemos las luchas y las pruebas. Porque las luchas y las pruebas entendemos por medio de Romanos capítulo 8, versículo 35, creo que dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todo nos ayuda para bien. A los que aman a Dios, dice. ¿No? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque sabemos que cuando estamos en una lucha, en una prueba, ahí manifestamos nosotros lo que hemos creído. Porque la fe que no se lleva a la vida práctica no es creíble. La fe que no se lleva a la vida práctica no se puede creer. No, porque también se dice de Satanás que él cree, pero él no puede demostrar realmente que él cree en Dios. Es un mentiroso. Bueno, entonces fíjense, hermanos, que hemos recibido abundantemente. ¿Para qué hemos recibido abundantemente? Para dar abundantemente, amén. Para darle abundantemente a aquellos que tienen necesidad. Y ahí estamos hablando ahora en lo espiritual. ¿Por qué viene usted a la reunión? Desde que usted vino a la reunión, lo único que hizo es recibir. El hermano Juan dice, hace 2 años que estoy. Yo le pregunto a él, la riqueza que él tiene, la abundancia que él tiene en lo espiritual, lo ha recibido. ¿Y eso para qué lo ha recibido? Para darlo. De gracia haber recibido, de gracia tenés que dar. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio. Este Evangelio de la gracia. Si me enriqueció a mí, le tienen que enriquecer también a aquel que necesita. Entonces, fíjese, porque Dios no quiere que nosotros seamos enriquecidos para nosotros nomás, sino para que nosotros podamos compartir con aquellos que tienen necesidad. Y hoy más que nunca el mundo necesita del Evangelio. Pero ¿cómo oirán si no son enviados? Si no hubiera quien les predique, ¿no? ¿Cómo predicará si no son enviados? Dice. Y así, ¿no? Eso Romanos capítulo 10, versículo, creo que 12, 13, por ahí está. Entonces fíjese qué maravilloso. Yo me quedo maravillado. ¿Cómo es que el Señor, después de 18 años en la legalidad, estuve 18 años en una iglesia donde nunca se nos enseñó una sola palabra de la gracia, ¿no? Dios se acercó a donde estábamos nosotros, ¿no? Y nos trajo el mensaje de la gracia. Por medio de los hermanos de Gracia y Gloria nos trajo el Evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Y nos costó como a todos les cuesta. Pero una vez que lo entendimos, hermanos, ahora podemos ver claramente las cosas. Yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros lo hemos aprendido de hombres. Vinieron hombres y nos enseñaron. No nos podemos jactar
como Pablo, que aunque Pablo no se estaba jactando, sino que le estaba diciendo una verdad. Muchos dicen, a mí la gracia me la enseñó el Señor. No, no es así como Dios trabaja. Para eso Dios constituyó en la iglesia, ¿no?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿No dice así? Entonces aprendemos de los hombres hoy. Pablo aprendió de un hombre que es sobre todo hombre, que es el hombre que Jesucristo resucitado. Él enseñó. Y nosotros aprendemos de los hermanos que Dios levanta. Porque los hermanos que Dios levantan tienen la capacidad de poder dar a entender, porque ellos entendieron. Nadie puede hacer entender algo a alguien que él mismo no entendió. Primero tiene que entenderlo uno para poder hacer que el otro lo entienda. Si uno explica algo y no lo entiende el otro, es porque no lo entendí yo. Entonces no podemos decir como Pablo, yo no lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. No, yo lo recibí, vino el hermano Emilio Velastiquí, vino el hermano Isidoro, vino el hermano Abel Depler, y vino el hermano Eliseo Martín, y tantos hermanos vinieron a nosotros y nos hablaron de la gracia. Y al principio no le entendíamos nada porque nosotros teníamos otro evangelio diferente. No, pero cuando Dios abrió, nos iluminó, nos hizo entender. Entonces, pues, ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía, la acechaba. Pero fíjese, él tenía un celo, era un celo maligno el que tenía Pablo. No era un celo como el celo que tiene Dios por su casa. Era un celo lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura. Que ese celo le llevaba a él a perseguir a aquellos que eran creyentes, que eran cristianos, y los acechaba, los destruía la iglesia del Señor. Yo creo que ahí está diciendo, los mataba, los destruía a los cristianos, el apóstol Pablo. ¿Vio? Dice, eso en otro tiempo fue, eso fue antes de que él sea Saulo, antes que sea Pablo, él era Saulo de Tarso. Y yo aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación. Es decir, que aventajaba mucho cuando él estaba en el judaísmo. Es como cuando nosotros estábamos en la legalidad. Cuando nosotros estábamos en la legalidad queríamos todos estar arriba, porque había un lugar que se ponía alto donde estaban los pastores, los evangelistas, todos detrás del púlpito como grandes señores, y todos queríamos estar ahí sentados, sin entender nada, sin saber nada, ¿no? Y eso nos ponía en una posición más elevada. Y Pablo dice, porque yo aprovechaba en el 14, aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales, en mi nación, siendo muy más celador, ¿no? Como dice en su Biblia, celoso, un celo diabólico el que tenía el apóstol Pablo. Del diablo, ese celo era de Satanás mismo. Siendo muy celoso, o más celoso que todos, de las tradiciones de mis padres. Aunque cuando agradó a Dios o plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, el vientre de la madre era la nación de Israel. No era la madre literalmente del apóstol Pablo, sino que la madre de Pablo, como la madre de todo judío, es la religión judía. No, la religión judía, esa era la madre. No era la madre porque nadie fue predestinado desde el vientre de la madre. El único que fue predestinado desde el vientre de la madre fue Jesucristo. Porque Él tiene que tener el principio en todo. Tiene que tener el principio en todo. Era el primer profeta, el primer diácono, el primer apóstol, y fue el primer predestinado. Y el único predestinado. Después Dios, una vez que predestinó a Cristo, Él predestinó
una nueva creación en Cristo, no en Adán. No en Adán. En Adán todos estábamos predestinados para irnos al infierno y a la condenación eterna. Pero en Cristo nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ir al cielo. La nueva creación nunca va al infierno. La nueva creación nunca va a la condenación eterna. La nueva creación va al cielo. Su destino es el cielo. Eso lo vamos a tocar ya algún día, hermano, ese tema. Entonces vemos nosotros, hermanos, desde el vientre de la madre. A nosotros nos enseñaron que nosotros habíamos sido salvos desde el vientre de la madre, ya habíamos sido escogidos. ¿Cómo puede ser? No podíamos ser escogidos. Dios nos va a escoger. No, nosotros nacimos en Adán, nacimos en la vieja creación. Teníamos una naturaleza pecaminosa y maligna nosotros, en Adán. En 1 Corintios 15:7. Amén. Mi esposa me está ayudando con un versículo en esta noche. 15:7. Léelo, amor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Sí, esto en cuanto a que él era perseguidor, ¿no? Sí. Él era perseguidor de la iglesia, Pablo. Que fue el último como un abortivo. Como un abortivo, sí. Fíjese. Y entonces, algún día lo vamos a tocar más profundamente a este tema sobre que Pablo no fue predestinado desde el vientre de su mamá, sino de la nación de Israel, de la religión judía. Él fue predestinado de ahí, de la religión. Ya Dios lo había, como dice acá, el 14. No, el 15. Mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Acá no está hablando de que él fue predestinado desde el vientre de la madre, sino que él fue apartado. ¿Sí? Que fue apartado desde el vientre de su madre. Y eso, hablando de la religión judía, de la nación de Israel. Bueno, ya lo vamos a hablar con más tiempo a eso. ¿Cómo? ¿El legalismo? No, el legalismo, de la legalidad, porque lo mismo, hoy le llamamos legalismo, en aquel tiempo se llamaba judaísmo, ¿no? La diferencia entre el legalista y la religión judía es que los legalistas no hacían los sacrificios no hacíamos los sacrificios de los animales, ni hacíamos la ceremonia que hacían los judíos, ¿no? Muchas leyes judaicas nosotros no cumplíamos, ¿no? Pero éramos legalistas porque nosotros queríamos ser salvos, ¿no? Como Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, ¿no? Que se introdujeron hermanos predicando un evangelio diferente, y el evangelio diferente que ellos predicaban era que no podían ser salvos si no se circuncidaban y no guardaban la ley. Entonces Pablo se levantó defendiendo el evangelio que Dios le había revelado, que Cristo le había revelado, y dijo: no, eso no es así, el hombre es salvo por la fe, ¿no? Amén. Es la diferencia del legalista y el judío. Ahora, en el 15, mas cuando plegó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿no? Ahí podríamos leer en Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, podríamos leer, y ahí ya vamos a terminar, vamos a seguir mañana, hermanos. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 1 al 5. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero ahí dice que fue apartado, en el Romanos capítulo 1, que fue apartado por Dios. ¿No? ¿De dónde fue apartado? Del judaísmo, de la religión judaica. No del vientre, él no estaba en el vientre de su madre en ese momento. Él fue cuando fue apartado, él pertenecía a la religión de los fariseos, ¿no? Porque él da testimonio ahí en Filipenses, donde dice que él era fariseo de fariseos. Entonces, ¿de dónde fue apartado Pablo? Porque no está hablando de que fue predestinado, sino que fue apartado. Y él fue apartado pero él dice, de ahí, de la religión judía, pero él dice, fui apartado desde el vientre de mi madre. Entonces sabemos que él no fue apartado del vientre de la madre literal, sino de la religión judía. Bueno, gloria a Dios, que el Señor le dé entendimiento, hermano. Entonces, ¿para qué fue apartado Pablo? Porque dice en el 15, mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué lo llamó? Para revelar a su Hijo en mí. ¿No? Él quería que Pablo pudiera ver a Jesucristo en él, ¿no? Para que lo predicase entre los gentiles. Luego, no consulté con carne ni sangre, ni fui a Jerusalén. Pero aunque Pablo no consultó con carne ni sangre, y eso estuvo muy bien lo que hizo el apóstol Pablo, pero sin embargo Pablo en Romanos, en el capítulo 1, el versículo 11, él dice, me deseo a los hermanos en Roma. Él le dice, hermanos, quiero verlos a ustedes para confirmarlos en algún don espiritual. Entonces, para que los hermanos que estaban en Roma y habían recibido el Evangelio, él los quería confirmar. Es decir, que los hermanos ahora tenían que ser confirmados, ¿no?, de lo que ellos creían por medio de un hombre. ¿Quién era este hombre? El apóstol Pablo. Entonces, él no necesitaba, él fue a Jerusalén tratando de ser confirmado, de participarle a los hermanos el evangelio que él había aprendido por medio de Jesucristo. Después de 14 años fue eso. Pero los que eran antes que él, dice Pablo, a mí no me dieron nada nuevo. Pero Pedro dice de Pablo, no, siendo que Pedro era primero, Pedro dice, Pablo habla muchas cosas difíciles de entender, pero hay muchos indoctos que tuercen para su propia perdición. Fíjese usted, esto parece una confusión, pero esto lo tenemos que entender. Dios quiere que lo entendamos. ¿Por qué Dios quiere que entendamos esto? Porque nosotros tenemos que poner en alto el Evangelio de la gracia, que le fue revelado por el Señor Jesucristo resucitado al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le fue revelado. ¿Exaltamos a Pablo? No, exaltamos al Evangelio de la gracia. De revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne, no consulté con carne ni sangre. Y porque sabía Pablo que por más que hubiera consultado, le hubieran dicho que no, le hubieran dicho que estaba mal. Le hubieran dicho que no, que la salvación era por guardar la ley y por circuncidarse. Entonces él no consultó, él se mantuvo firme en lo que el Señor le enseñó. No conferí con carne ni sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, dice, y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días. ¿Por qué a Pedro? Acuérdense que Pedro recibió la visión del manto, y le dijo al Señor, Pedro, mata y come. Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. No llames inmunda lo que yo he limpiado.
Y 3 veces le fue dada la visión al apóstol Pedro. Hasta que de la casa de Cornelio lo fueron a buscar a Pedro y lo trajeron, ¿no? Y ahora dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre ellos y nosotros, porque ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Entonces, podía entender más o menos lo que Pablo, el evangelio que Pablo había recibido, porque en alguna medida Pedro recibió una pequeña iluminación antes que Pablo, antes. Entonces lo fue a ver a Pedro. ¿Quién habrá mandado a verlo a Pedro? El Espíritu Santo. Porque sabemos que el apóstol Pablo era un hombre llevado por el Espíritu Santo. Él se movía según el Espíritu Santo. Y él muchas veces lo dice en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo nos impidió, dice, ir a tal lado, ir a tal lado. Nos impidió el Espíritu Santo. Entonces suponemos que era un hombre que se movía conforme a la guía del Espíritu Santo. Entonces dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ninguno de los otros apóstoles vi, sino a Jacob, hermano del Señor. ¿No? Fíjese, y en esto os escribo aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y a Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Alabado sea el Señor. Esta historia es muy interesante. Ahora, ¿cómo pudimos entender todo esto? Por medio de la iluminación. No, dice que Pablo no fue iluminado. Dice que él recibió una revelación. Nosotros somos iluminados. Nosotros somos iluminados por medio de la revelación que Pablo recibió. Damos gracias al Señor, hermano. Mañana vamos a continuar. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias al Señor. Señor bendiga. Padre amado, estamos delante de ti, agradeciéndote a ti, Señor, por esta tu palabra, que nos ha hecho libres. 18 años cautivos, Señor, en la legalidad, sufriendo. Señor, yendo a tu casa con un nudo en el estómago. Señor, creyendo que eras deudor, siempre te debía algo, Señor. Cuando tu gracia pagó todo, toda deuda que yo tenía contigo, Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Y ahora no te debo nada, solamente, Señor, a tu Hijo. No, ahora te debo el amor, Señor, porque así como tú me has amado, yo quiero amarte a ti también, Señor. Bendice a los hermanos que han escuchado en esta noche tu palabra. Tráeles, Señor, iluminación en la revelación que tú le diste a tu siervo, nuestro hermano Pablo. Señor, ilumínanos cada día más, que podamos, Señor, ver claramente, para poder explicar claramente, para dar a conocer claramente, Señor, este evangelio que tú has traído, como dice Juan capítulo 1, versículo 17, por medio de Moisés vino la ley, mas por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, haznos, Señor, entender claramente todas estas palabras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos en el viaje de regreso. Protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Antes de retirarnos vamos a levantar la ofrenda y ya terminamos, hermano. Hermano Alejandro, ¿nos puede levantar la ofrenda, por favor? Mientras cantamos un coro. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su
Señor, por la declaración de fe, Señor, que han hecho los hermanos al ofrendar. Gracias. Porque al ofrendar declaramos que tú nos has bendecido y nos has bendecido abundantemente. Por eso damos abundantemente, Señor, porque declaramos lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Bendice a la hora alegre, Señor, porque tú le amas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, la mañana terminada. Gracias.